Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios. Un espacio para descubrir el verdadero propósito de ser cristiano genuino. Esta es la octava entrega de la serie sobre el Evangelio de Marcos. El título de la presentación de hoy es Instruyendo a los discípulos, parte 2. El versículo tema dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Como ya dijimos antes, un seguidor y un discípulo no son lo mismo. Tanto el seguidor como el discípulo siguen a Jesús. Las principales diferencias son que el discípulo entiende que es un aprendiz y quiere ser como su maestro, por eso le sigue incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Jesús está en el centro de su vida. Un seguidor simplemente sigue sin el mismo nivel de entrega que el discípulo. Puede que lo haga solo por los beneficios, milagros, estatus o recompensa futura. Tanto el seguidor como el discípulo llegan a conocer a Jesús, pero solo el que elige confiar en él pasa de ser un simple seguidor a ser un discípulo. En esencia, cuando elegimos creer realmente lo que dice el Señor, nuestra visión de la vida cambia. Anteriormente aprendimos que Jesús puso el énfasis principal en anunciar el reino de Dios. Sin embargo, en el capítulo 10, Marcos cambia para contarnos el impacto de dicho reino en los corazones de las personas que han aceptado los principios del reino en sus vidas. Estos principios, por provenir de Dios, son eternos. Así que son tan válidos ahora como lo fueron hace 2000 años. Jesús está de vuelta en Judea, y sus enemigos están listos para hostigarle. Le tienden una trampa, una pregunta sobre el divorcio. Jesús le señala el plan original de Dios. Ese es el mejor plan de acción cuando nos enfrentamos a una encrucijada. El plan original de Dios para el matrimonio era reflejar la deidad. Cada ser humano, hombre y mujer, creado a imagen de Dios, está bendecido con un poder similar al del Creador, individualidad, poder de pensar y hacer. Si el matrimonio significa que uno de los miembros de la pareja renuncia a su individualidad, entonces ese matrimonio ha servido para destruir la imagen de Dios en uno o en el otro, y no nos atreveremos a hacer eso. Por lo tanto, un buen matrimonio daría como resultado dos individuos con poder para pensar y hacer. El apóstol Pablo escribió cosas hermosas sobre el matrimonio. Por ejemplo, dijo que los esposos deben amar a sus esposas. Y luego, para que no lo malinterpretemos, escribió en 1 Corintios 13 que dice, el amor nunca es grosero, ni arrogante, ni jactancioso. Ni siquiera insiste en hacer las cosas a su manera. Entonces, si un esposo ama a su esposa en esos términos, nunca insiste en hacer las cosas a su manera. Si tanto el esposo como la esposa están conectados con Dios, también están conectados entre sí. Son dos individuos que están unidos en un propósito. La ruptura, la separación o el divorcio son impensables. Jesús explicó a los fariseos y escribas que Dios permitió el divorcio debido a nuestra esclerocardión, dureza de corazón. Eso debería recordarnos que no debemos conformarnos con cosas que Dios permitió, debido a la dureza de nuestro corazón. Siempre debemos mirar el plan original de Dios. Parecería que los discípulos no escucharon lo que Jesús dijo sobre la dureza del corazón. Vieron a los niños como indignos de su maestro. No era la primera vez que Jesús señalaba a un niño. En Marcos 9:35 al 37, les había instruido que cualquiera que reciba a un niño pequeño como el que él había puesto en medio de ellos, lo está recibiendo a él y al Padre. Si no estamos dispuestos a recibir el reino de Dios como un niño pequeño, con confianza sencilla y obediencia amorosa, no entraremos en él. Si no se volvieran como uno de estos, no entrarán al reino. Por un lado, nunca debemos perder eso, la confianza de un niño pequeño, la curiosidad, la disposición a escuchar, la disposición a aprender. Recordemos cómo los laodicenses no están dispuestos a escuchar nada, porque ya son adultos. Al mismo tiempo, sin perder las preciosas cualidades del interés, la curiosidad infantil y la disposición a escuchar. No debemos permanecer como niños, que requieren mucha protección. Debemos convertirnos en adultos que puedan valerse por sí mismos. ¿Corremos el riesgo de que se nos endurezca el corazón? ¿De desensibilizarnos ante las necesidades de aquellos que consideramos indignos o insignificantes? Peor aún, ¿corremos el riesgo de descuidar a las generaciones más jóvenes? Algunas personas evitan instruir a los niños, y las generaciones más jóvenes ignoran la instrucción de Dios. Ignoran el hecho de que si no les enseñan acerca de Jesús, el enemigo los convertirá en enemigos de Dios. Y es que si describimos los caminos de Dios como algo ilógico, austero y arbitrario,
se estará dando la impresión de que la vida cristiana implica tristeza sin mucho sentido o atractivo. Entre la audiencia se encontraba un joven que vio cómo Jesús contestó la pregunta de los fariseos, y cómo bendecía a los niños pequeños. Él también quería las bendiciones de Dios. Era sincero y fue a preguntarle qué debía hacer para obtener la vida eterna, una pregunta de gran importancia. Jesús conocía su potencial y quería ayudarlo. Lamentablemente, este joven rico no estaba listo para aceptarlo. No estaba listo para colaborar con Dios como un buen administrador. Veía su riqueza como suya. No reconocía al verdadero dueño. Es posible llegar a amar más nuestra riqueza que a Dios. Debemos tener en cuenta que las buenas intenciones no son suficientes. Tenemos que actuar. Cuando el Señor reina sobre nuestras vidas, reina sobre nuestras posesiones. Si eso no sucede, nos hemos apartado del reino de Dios. Para el judío, si eras rico estabas agradecido de haber recibido la bendición de Dios. El razonamiento decía, como en el caso de Job, que Dios solo bendecía a las personas buenas. Por lo tanto, las personas ricas eran buenas personas. Entonces, si un hombre era rico, sabía que ya tenía la aprobación de Dios, y Jesús no podía brindarle ninguna ayuda. Por eso fue que el Salvador dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino. Un razonamiento erróneo te lleva a una conclusión errónea. Por eso es fundamental tener la perspectiva correcta de Dios. La Biblia dice que Dios nos da el poder de crear riqueza, Deuteronomio 8:18. Somos responsables de cómo usamos esa riqueza. ¿La ponemos al servicio de Dios? Eso fue lo que Jesús le dijo a este joven, ¿o sentimos que esa riqueza es nuestra y queremos usarla para nuestro propio beneficio? Como vimos en nuestra presentación anterior, Jesús explicó a los discípulos, no una, sino al menos 3 veces lo que le esperaba. El problema era que ellos estaban más preocupados por las posiciones que tendrían en el reino. Incluso en el aposento alto la noche antes de que muriera, nunca le habían preguntado sobre ninguna de estas cosas. Esta no era la primera vez que Jesús les decía a sus alumnos lo que los líderes judíos iban a hacer con él. Aún así, no le prestaron atención. En sus mentes, Jesús iba a Jerusalén a establecer su reino. Esta vez, en lugar de discutir entre ellos, Santiago y Juan fueron directamente a Jesús y le pidieron ser parte de su nuevo gabinete de gobierno. En el monte Sinaí, Jesús alzó su voz y sacudió la tierra porque la gente tenía problemas para escuchar su voz. Entonces la gente tuvo miedo. Aquí vemos a Jesús diciéndoles a sus discípulos una y otra vez lo que le esperaba en el futuro. Tampoco así escucharon. ¿Corremos el riesgo de hacer lo mismo? ¿Estamos haciendo oídos sordos a las órdenes de Dios? Dios no vive para sí mismo. Al crear el mundo y sustentar todas las cosas, Él está constantemente sirviendo a los demás. Los humanos, al igual que todos los demás seres vivos del universo, somos servidos por Dios. Por eso Jesús dijo que en el reino de Dios, el más grande es el que más sirve. Nadie sirve más que Dios. Cuando Él estaba con nosotros, su vida fue una vida de servicio constante. Bartimeo confió en que Jesús podía restaurar su vista. Después de que Jesús escuchó su clamor, dejó sus escasas posesiones para ir a Él. Después de ser sanado, siguió a su sanador y Señor. ¿Confiamos en que Jesús también puede restaurar nuestra vista espiritual? ¿Estamos listos para dejar nuestra zona de confort para seguir a nuestro Señor? La sanación de Bartimeo, así como la sanación del otro ciego en Marcos 8:22 al 26, ilustran cómo el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos, a veces no con claridad al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en la forma en que Él nos guía. A menos que permitamos que Dios restaure nuestro sistema operativo, seguiremos poniendo oídos sordos al llamado de Dios. Aquí tenemos otra oportunidad de ser parte de la solución de Dios.